Muy bien, tenemos las 5 de la tarde, 5 minutos y cambiamos de tema a esta hora porque el Congreso hundió la reforma tributaria del gobierno. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes negaron la ley de financiamiento tras varias semanas de demora. Para hablar de este tema nos conectamos con la congresista Catherine Miranda de la Alianza Verde. Congresista, buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol en vivo. Y empecemos hablando. Este proyecto de ley de financiamiento que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar la financiación del presupuesto general de la Nación para el siguiente año, tuvo una negativa. ¿Por qué se hundió el proyecto? Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Sí, efectivamente, este proyecto era crónica de una muerte anunciada. Desde el día número 1 le advertimos al gobierno nacional que una reforma tributaria era absolutamente innecesaria en los momentos que está pasando el país. El colombiano de a pie no aguanta, digamos, que le metan la mano al bolsillo a través de esta reforma tributaria, que a pesar de que el gobierno nacional decía que afectaba a los más ricos, era completamente falso. Si usted leía la exposición de motivos que el mismo gobierno hizo, en esa exposición de motivos se advertía que iba a haber una afectación igual para las clases, digamos, bajas, los más vulnerables, la clase media, igual que los ricos. Entonces sí había una afectación importante para las clases medias y no estábamos dispuestos. Le hicimos una contrapropuesta al gobierno nacional para que efectivamente, en vez de pensar en una reforma tributaria, en vez de estar pensando en más impuestos, hiciera unas reducciones al gasto del Estado que han sido bastante desbordadas en este gobierno nacional, pero al parecer no fue de agrado del ministro de Hacienda nuestra propuesta. No logramos llegar a algún acuerdo y por eso le dijimos no a la reforma tributaria. De esta manera, congresista, ¿queda entonces archivada definitivamente esta iniciativa? Sí, queda archivada. Tenemos un peligro y una alerta que nosotros, digamos, nos angustia muchísimo, y es que ante la negativa del Congreso de la República a esta reforma tributaria, el gobierno nacional quiera saltarse la decisión del Congreso y quiera, a través de un decreto de manera unilateral, imponer un decreto con una reforma tributaria aduciendo una posible emergencia económica, algo que, digamos, no aplica en este caso. Pero digamos que ese es el temor que nosotros tenemos desde las comisiones económicas, que el gobierno nacional se quiera saltar la decisión del Congreso y quiera decretar la tributaria. Existe entonces ese riesgo de que entonces se aplique de manera decreto. Pero hilemos un poquito más delgado, congresista, le quiero preguntar sobre esas promesas que tenía precisamente este proyecto de reforma tributaria que planteaba una carga tributaria a la cerveza y a la gasolina. Digamos que esto, pues sí, hace parte del consumo de la población colombiana, del colombiano de a pie, pero entonces, digamos que yéndonos a la letra menuda, vamos, ¿cuál sería ese punto que ustedes vieron que no era viable y que no era procedente y que por supuesto era innecesaria como lo ha planteado usted? Mire, son varios puntos. Usted, si mira el punto de renta, también tocaba a las personas naturales en la declaración de renta, en el impuesto de renta, donde no eran los que pagaban los más ricos, eran personas de un estrato medio que hoy en día están por alrededor de los 7, 8 millones de pesos mensuales. Eso es un profesor, eso es un ingeniero, eso no son los 4.000 mega ricos que Gustavo Petro dice. Dos, perdón, es que tengo tos. Había un impuesto también duro Tranquila, a todas las como compras realizadas en plataformas. Dígame quién compra en plataformas como Temu o Chain. No son los 4.000 más ricos, son las personas que utilizan estas plataformas para adquirir bienes como ropa, como útiles escolares, que son a muy bajo costo. De hecho, hay un informe muy fehaciente que hacen sobre estas plataformas en Estados Unidos y Latinoamérica en general, quiénes compran. Y la mayoría de las personas que compran es el estrato medio y bajo, y estamos hablando del 70% de quienes acceden a este tipo de bienes en estas plataformas, es estrato medio y estrato bajo de los países de Latinoamérica. Hay otro que también era la cerveza. Yo le digo, el 80% de la cerveza la consumen los estratos 1, 2 y 3 en nuestro país. Y dos,
Y por último, por ejemplo, el tema de la gasolina. No es posible que el presidente Gustavo Petro saque y diga que su argumento es que los pobres no consumen gasolina. No, pues es que la guadaña no funciona con agua. El Transmilenio no funciona con agua. Entonces, desconocer la realidad del país, desconocer cómo un incremento a la gasolina, a la CPM, puede necesariamente va a incrementar los costos, los valores, por ejemplo, del mercado. ¿Cómo pretende sacar la fruta, las verduras, las hortalizas del campo? Pues a través de camiones, y al incrementar la gasolina, al incrementar el ACPM, necesariamente se van a incrementar la canasta familiar. Pero sobre todo, digamos, nuevamente era evidente en la exposición de motivos del propio proyecto que radicó el gobierno nacional, que había una afectación a todas las capas de la sociedad, no exclusivamente a los mega ricos, como lo decía el presidente Gustavo Petro. Entonces, ante el derroche desbordado de este gobierno, donde es absolutamente evidente los incrementos notables que se han hecho a la burocracia, a, por ejemplo, la compra de los aviones que tanto criticaba en su momento el presidente Gustavo Petro, la creación de nuevas embajadas. Creo que hay de dónde abrocharse el cinturón y no veo necesario una reforma tributaria. Ahora, el grave problema que nosotros vemos ahorita es que saquen de la manga una emergencia económica. Pero le voy a decir una cosa, Stephanie. Una emergencia económica se ha aplicado contadas veces en nuestro país. La última que se aplicó fue gracias a la pandemia. Para que exista una emergencia, tiene que producirse un hecho que sea impredecible, que sea extraordinario, que no sea causado por decisiones ordinarias, digamos, del Estado, que sea súbito y capaz de alterar la estabilidad económica. Negarle una reforma tributaria al gobierno de Gustavo Petro no le procede, no es un hecho súbito, no es inesperado, para nada, es, digamos, producto de una situación normal de debate en una democracia, y no puede supeditarse a que esto necesariamente tenga que llevar una emergencia económica. Entonces, acá hay que tener muchísimo cuidado de que el gobierno nacional nos vaya a decretar una reforma tributaria antes de que termine el año. Sí, por eso precisamente iba a pasar a preguntarle, congresista, porque dicen entonces, esta reforma tributaria era la crónica de una muerte anunciada que se sabía que no iba a prosperar en las comisiones económicas de la Cámara y del Senado. Entonces ahora existe ese riesgo y ustedes están contemplando que el gobierno tenga esa posibilidad de implementarla entonces vía decreto. ¿Cuáles son los riesgos de esta implementación? Sí, es absolutamente, digamos, primero, a todas luces es inconstitucional. A todas luces es inconstitucional que nos digan que procede una emergencia económica y que por eso tienen que sacar una tributaria por decreto. ¿Por qué es inconstitucional? Porque acá no se evidencia ningún hecho como la pandemia que nos saque del status quo y que eso afecte gravemente y se genere una crisis fiscal. Hoy en día tenemos, si bien hay un hueco fiscal y una crisis fiscal, no es producto de un hecho inesperado, es producto de la irresponsabilidad del gobierno, de la mala toma de decisiones, de la mala planeación del gobierno nacional. Entonces, por eso es que digamos, por eso es que hoy las finanzas no cuadran, porque hicieron cuentas alegres durante 3 años, inflando el presupuesto, creyendo que la plata sale de los árboles, y cuando van a ver el recaudo era muchísimo menor al esperado o al estimado por parte del gobierno nacional. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, no cabe una emergencia económica. El gobierno lo sabe. Por eso me temo que va a esperar a que efectivamente empiece una vacancia judicial por parte de la Corte Constitucional, y la vacancia judicial empieza el 16 de diciembre. Entonces, ellos muy posiblemente lo que van a hacer es que el decreto de emergencia económica lo van a sacar posterior al 16 de diciembre para que no haya posibilidad de que la Corte, digamos, pueda moverse y, digamos, y poder detener este decreto, y ellos por lo menos podrían llegar a tener 3 meses de recaudos hasta que la Corte tumbe este decreto.
Hablamos que dentro de 8 días, 16 de diciembre, según lo que usted nos está diciendo, podría llevarse a cabo entonces este tema de la reforma tributaria vía decreto. A propósito, sobre este tema, pues ya se ha referido congresista, el presidente Gustavo Petro, ha dicho que no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional. ¿Qué responderle al mandatario ante estas declaraciones que ha hecho a través de su cuenta de X? No, para nada, no es ningún tema de odio político. Yo creo que el Congreso de la República ha sido responsable y ha acompañado al gobierno nacional cuando algunas de sus iniciativas han sido pertinentes y necesarias para la ciudadanía. Pero en el caso de una nueva reforma tributaria, no consideramos que sea pertinente acompañar al gobierno. Las razones son absolutamente evidentes. Hemos visto un gasto desmesurado en burocracia en este gobierno completamente innecesario. Hemos visto cómo, por ejemplo, se han creado más de 16 embajadas nuevas. Hemos visto cómo para el presidente Gustavo Petro antes era un exabrupto comprar los aviones Gripen, en este caso, pero ahora sí le parece necesario. Yo llamo al gobierno nacional a que se apriete el cinturón, a que determine cuáles son las prioridades en este momento y que de verdad no es justo que el derroche del gobierno nacional lo terminen pagando los ciudadanos que trabajan, digamos, que, que de verdad están aportando al crecimiento de este país, pero no aguantan un impuesto más. Yo le voy a decir otro ejemplo. Es increíble la mortandad de empresas en este país. Hoy la mortandad de empresas supera el COVID. Hoy, con el gobierno de Gustavo Petro, se están muriendo más pymes, MIPYMES, emprendimientos que cuando estaba el COVID. Entonces, acá también hay un odio por parte del gobierno nacional hacia el empresario, hacia el emprendedor, hacia el trabajador. Y nosotros no estamos dispuestos desde el Congreso de la República a que terminen nosotros los colombianos pagando los excesos del gobierno de Gustavo Petro. Claro. Congresista, hablemos de esa estrategia, de cómo se aplicó y lo que hizo la bancada petrista, digamos, en las dos comisiones económicas de la Cámara, donde ellos precisamente son mayoría, y el tema de romper el quórum y todo este movimiento como buscando ganar tiempo para darle de pronto trámite y convencer tal vez a más senadores opositores a propósito de esta reforma. ¿Cómo fue, digamos, ese ambiente y estas semanas hasta llegar al punto de esta negación de la reforma tributaria? Mire, realmente fue impresionante cómo se le estuvo haciendo perder tiempo a las comisiones económicas cuando nosotros ya habíamos anunciado y esto estaba cantado desde hace un año. Nosotros hace un año le tumbamos la tributaria y le tumbamos el presupuesto. El gobierno nacional puede tener mayorías en otras comisiones, pero en las económicas no las tiene. ¿Y por qué no las tiene? Porque es que nosotros desde el principio hemos advertido cómo se ha venido desfinanciando de manera digamos, deliberada el presupuesto, generando supuestamente unas expectativas de ingresos que a la luz de los expertos económicos no los van a tener. También vemos cómo ha habido por parte de este gobierno una baja ejecución. Estamos hablando que al terminar este año podemos estar hablando de 70, 80 millones de pesos. Entonces, no vemos justificado efectivamente esta reforma tributaria y el gobierno lo sabía. Nosotros no íbamos a apoyar esta reforma, no tenían los votos, pero sobre todo no había posibilidad alguna de convencernos a nosotros. Nosotros en las comisiones económicas hemos sido blanco de ataques por parte de Gustavo Petro y del pacto histórico desde hace más de un año, cuando les hundimos la tributaria, cuando les hundimos el presupuesto. Entonces, digamos, ya estamos acostumbrados a que el gobierno nacional y particularmente el presidente Gustavo Petro, nos ataque de manera absurda, inaceptable, y no entiende que ese es el rol de los pesos y los contrapesos. El gobierno propone, el Congreso decide. Le dijimos no a la reforma tributaria y tiene que respetar la decisión del Congreso de la República. Claro, así precisamente se fortalece la democracia de nuestro país y la soberanía de los poderes. Congresista, también le quiero preguntar por las posibles soluciones, ¿cuáles serían las salidas? Precisamente esta propuesta tributaria fue negada, pero ¿cuáles serían entonces las salidas para buscar ese financiamiento para el próximo año en nuestro país?
Mire, hay unos recortes importantes que se pueden hacer, como ya le dije, los recortes importantes, por ejemplo, nada más en burocracia, el gobierno en los últimos 3 años ha incrementado 10 billones de pesos. Y no es burocracia como lo dice el presidente Gustavo Petro, que es que eso va a la fuerza pública. Es completamente falso. El presupuesto de funcionamiento de la fuerza pública para el próximo año solamente se incrementa en un 6%. Pero, oh sorpresa, cuando vemos el funcionamiento de ministerios como comercio, como transporte, que no se justifica cómo se incrementan en un 40, un 50%, eso sin hablarle de la Agencia Nacional de Tierras, que tienen unos incrementos desbordados de funcionamiento. Ahí hay una plata muy importante que se puede recoger. También hay otra plata importante que se puede recoger y es a través de el fortalecimiento. Nosotros hace 2 presupuestos se hizo una inversión importante en la DIAN para todo el tema de evasión y elusión de impuestos. No hemos visto avances en este tema de cómo se incrementa el recaudo en nuestro país, digamos, producto de la lucha contra la evasión y la elusión. Otro tema es, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad tiene un presupuesto bastante alto. No entiendo por qué se insiste en un ministerio que no ejecuta, que no trabaja, que no ha dado resultados. Ahí hay una plata importante. Mire, se puede recortar, digamos, se puede recortar el actual presupuesto, se puede, digamos, reducir los gastos que hoy tiene el gobierno que no son necesarios, que no hacen parte de los programas sociales. Y yo creo que de ahí podemos sacar por lo menos unos 12, 13 billones de pesos que hoy el gobierno pues pretendía sacar a través de la tributaria. Sí, ajustes, recortes en presupuestos, gastos y carteras innecesarias precisamente para buscar esa solvencia para el 2026. Estamos hablando de las reacciones ante el hundimiento de la reforma tributaria con la representante de la Cámara, Catherine Miranda, congresista. Gracias por este tiempo con Noticias Caracol en Vivo. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, 5 de la tarde, 23 minutos. Pues precisamente sobre este mismo tema, mi compañera Alejandra Murgas habló con la senadora Angélica Lozano sobre su reacción al hundimiento de la reforma tributaria. A esta hora en Noticias Caracol en Vivo seguimos escuchando voces y por supuesto las reacciones frente a la noticia más reciente del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Quiero saludar a esta hora a la senadora Angélica Lozano, que es quien se suma a esta transmisión. Senadora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la hemos visto de hecho bastante participativa a través de su cuenta de X, dando cuenta de lo sucedido allí, de la discusión, pero sobre todo este punto también importante frente a las amenazas del Gobierno Nacional de decretar una emergencia económica a propósito del hundimiento de la reforma tributaria. Cuéntenos sobre las acciones que ya usted tomó con relación a esto. Bueno, yo he dejado una constancia ante la plenaria que puede servir a la Corte en un eventual decretazo de emergencia. Resulta que en nuestro país la Constitución sí le permite al presidente de turno decretar emergencia económica y decretar impuestos solo en determinados casos, cuando hay algo imprevisible, imposible de planificar, imposible de saber. Le doy un ejemplo muy crudo y grave: una avalancha, un terremoto, la erupción de un volcán. Un evento de este estilo, gravísimo, que demandaría gastos, pues pasa de un momento a otro y era imposible de prever. Ahí procede un decreto de emergencia. El último tal vez fue en Putumayo, la avalancha que hubo en Mocoa hace varios años con el presidente Santos. Luego, que un proyecto de ley pase, se apruebe o se niegue, pues eso no tiene nada de extraordinario que permita un decreto de emergencia económica. Luego, este es un proyecto normal que se negó porque el déficit de Colombia es el más alto de la historia. Déficit, más de 50 billones según el Comité Autónomo de Regla Fiscal, que son unos expertos independientes nombrados por el presidente, y estamos en la etapa de mayor deuda de la historia de Colombia. Entonces, cuando una familia, una microempresa
gasta mucho más de lo que tiene, se le va la plata en intereses, de hecho saca el avance de una tarjeta de crédito para pagar un crédito, pues eso se va haciendo un remolino que afecta la estabilidad de ese hogar o de esa familia. Eso le está pasando a Colombia y por eso aquí hay que hacer un alto y concentrarse en reducir ese déficit y en lograr lo que le cobran a Colombia. Estamos en un gota a gota internacional, básicamente, pagando deuda carísima, pues se pueda estabilizar. Senadora, pero teniendo en cuenta este panorama que nos plantea, refresquémosle la memoria a los colombianos para entender un poco lo que contenía esta reforma tributaria y por qué iba en contravía de esta radiografía que usted nos describe. Inicialmente el gobierno pedía una nueva tributaria por 26 billones de pesos, luego lo redujo a 16. Lo que el Congreso ha determinado es que es crucial apretarse el cinturón, contener gastos innecesarios y sobre todo ejecutar bien la plata que tiene el gobierno en las cuentas, los recursos que no se han ejecutado de inversión social, de obras que deben llegarle a las comunidades que tienen la plata guardada y que no se ha ejecutado. Entonces el mensaje es, antes de ejecutar los impuestos, gaste lo que tiene. Y hay otra cosa peligrosa que traía este proyecto y era un estímulo a la evasión, porque crean nuevos impuestos para los que sí pagan. Y a los evasores, si usted ha evadido más de 1.100 millones de pesos, venga para acá, lave su plata prácticamente, le perdonamos con que pague una cómoda suma de 3%, se llegó a plantear. Entonces era por un lado poner impuestos y por el otro premiar evasores. Pero bueno, lo cierto es que el propósito era el de recaudar, como usted lo decía, 16.3 billones de pesos que hacen falta para el desarrollo de diferentes proyectos, que varios de esos son sensibles para las comunidades, para los colombianos. ¿Qué decirle a los colombianos? ¿Qué alternativas hay entonces? Bueno, lo importante es ejecutar lo que se tiene y parar los gastos innecesarios. Ha habido también la alerta de que estos nuevos tributos fueran para gasto en campaña. El presidente y sus ministros están de frente haciendo campaña por todo el país y pues los recursos públicos, de hecho la ley de garantías lo que hace es impedir que los recursos públicos se destinen a campañas. Entonces necesitamos un ajuste de concentración, a ejecutar lo que hay y a ejecutar bien, sin el derroche y sin gastos innecesarios. ¿En qué estaban justificados, recuérdenos, senadora, esos 16.3 billones de pesos, digamos, entre lo más importante, lo que podemos destacar? Los 16 billones salían una parte de impuesto al carbono, que en la práctica es gasolina, que a su vez se traslada al consumo cotidiano de los usuarios, que tiene un impacto en costos de alimentos, costos de inflación. El IVA, por ejemplo, las compras chiquitas de hasta $200, los colombianos que ahora están familiarizados con Internet y compran por Temu, que eso hoy está exento, hasta $200 empezaría a pagar un IVA. Y el IVA tiene un efecto y es que paga lo mismo el rico que hace grandes compras o tiene altos ingresos con el que tiene bajo y menor ingreso. Entonces son impuestos en ese caso regresivos. Había unos a los bancos, perfecto. A los bancos al final ninguno de nosotros no los queremos, pero los bancos van a trasladarle esos nuevos costos a los servicios, a los que tienen una cuenta, a los que tienen una tarjeta, a los que tienen un crédito. Los créditos que son los que necesita la gente para poner un negocio, para remodelar una casa, para comprar su casa, se verían encarecidos pues, con estos servicios bancarios. Los bancos no van a dejar de ganar, van a trasladarle a los usuarios ese tipo de costos. Ese es el de dónde iba a salir la plata, pero ahora, ¿para qué se iba a utilizar estos 16.3 billones de pesos? No fue claro, no fue específico, no fue claro, era para fondear el presupuesto, pero según el CARS, Comité de Regla Fiscal, el déficit es de 50 billones, no de 16, y era para el presupuesto en general, no por una destinación específica. ¿Usted qué le puede decir a los colombianos hoy? ¿El hundimiento de la reforma tributaria representa una tranquilidad para el bolsillo de los colombianos o de qué manera lo define usted? No es tranquilo para nadie lo que está pasando fiscalmente. Cuando una familia está endeudada, ahogada, ahorcada, trabajando para pagar créditos, tomando un crédito para pagar otro crédito, ninguna familia puede estar tranquila y eso es lo que está pasando en Colombia. Lo primero que tenemos que hacer es contener la deuda y lograr renegociar el riesgo país. ¿Qué es riesgo país?
es el interés, lo que le cobran al Estado Nacional, a los otros países de la región, a México, a Brasil, a Ecuador, le prestan plata mucho más barato que a nosotros. Estamos ante un gota a gota internacional. Entonces, esto es un huracán, una espiral de deuda para pagar deuda. Luego, lo que necesitamos es estabilizarlo y eso implica pues un gasto inteligente y eficiente. No puede ser que la gente pague impuestos con esfuerzo para que quede la plata congelada, quieta y sin ejecutar. Pero además, entonces tomemos nuevos créditos y pongamos nuevos impuestos para no ejecutar a tiempo. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.